continuación, la doctora Sonia Comboni nos va a platicar acerca de la interculturalidad y la educación en el pensamiento pedagógico mismo. Por favor. Ahí traigo unos mapas, simplemente son contextuales en el sentido de mostrar la gran diversidad que tenemos en el tema. Está que es un mapa cultural, en el sentido que muestra toda la diversidad, tanto ambiental, ecológica, cultural, regional, etc. Bueno, evidentemente dentro de ella está también toda la diversidad lingüística, por estados, en fin. Luego está otro, que es el que, digamos, más refleja el problema educativo. Este mapa únicamente refleja la diversidad lingüística del país, ¿no? Donde tenemos en la zona sureste, casi desde el centro hasta todo el sur, las poblaciones de hablantes, de más de 100.000 hablantes en lengua indígena, y se ven más hacia el norte los que serían de 20 a 100.000 y de menores de 20.000 habitantes, que son ya la población más dispersa. Pero sí vemos que a pesar, si nosotros, hay muchos estudios que se pueden hacer, porque si nosotros viéramos los mapas de los años 50, veríamos una gran diferencia con lo que está habiendo ahorita. Prácticamente tenemos 63 pueblos con sus propias lenguas en el país, de las cuales hay una diversidad de matrices culturales diferenciadas. O sea, hay troncales lingüísticas que se diversifican a sí mismos, por ejemplo, con la maya, que tienen una variedad de una diversidad muy grande. Por último, rápidamente, o sea, nada más es contextual. No voy a hablar tampoco de esto, Manuel ya lo comentó, esto es todo parte de la misma investigación. Aquí lo que está, en la anterior, aquí lo que estamos mostrando es cómo los diversos indicadores educativos, sobre todo para la población de niños y jóvenes, muestra una gran diferencia entre la población no hablante de lengua indígena y la población hablante de lengua indígena en la actualidad. O sea, como, por ejemplo, va a haber grandes diferencias, como la población de 15 a 19 años, por ejemplo, que no asiste a la escuela, en la no hablante de lengua indígena es 46.9%, en la indígena es 73.7%. Y así, ustedes pueden ver todos los indicadores siempre a la baja de la calidad educativa o de la participación de la educación, basta la población indígena, y evidentemente podríamos analizar otros datos más interesantes. Nosotros, ahora sí, ¿no? Estos rápidamente son para mostrar lo que es la legislación que ha salido tanto a nivel nacional. En el 2001, el artículo 2 de la Constitución Política ya se había cambiado cuando México firme el acuerdo 169 de la OIT en 1990, pero en 2001 vuelve a cambiarse, ¿no? En el cual, y evidentemente es un artículo muy largo, donde ya se reconoce una diversidad mucho más clara de lo que implica la construcción de los pueblos desde las épocas prehispánicas. Entonces ahí ya está sentando las bases de una visión diferente de los pueblos a raíz justamente de todos los movimientos y las demandas de los pueblos indígenas. Posteriormente, el cambio en la Constitución va a tener un impacto en la Ley General de Derechos Lingüísticos en los Pueblos Indígenas, que es otra ley que fue aprobada en el 2003, en el cual en su artículo 11 señala que los indígenas tienen derecho a ser educados en su propia lengua a lo largo de su educación básica, pero hay muchos otros artículos donde se dice que los pueblos, o sea, los indígenas tienen derecho a ser educados en su lengua a lo largo de toda su vida, ¿no? La creación del Instituto Lingüístico Mexicano, el INALI, que ya funciona, y otras muchas acciones que se derivan de la Ley General de Derechos Lingüísticos. Va a tener un impacto en la Ley General de Educación para promover, que promueve ya en su artículo 7 la enseñanza, el conocimiento de la pluralidad lingüística de la nación y el respeto a los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas.
En este momento se está discutiendo, está justamente hay un movimiento, bueno, no movimiento, más bien está la consulta para cambios mucho más profundos en la Ley General de Educación, donde se realmente atraviese el segundo constitucional en relación al reconocimiento de la diversidad en educación. Tenemos otros puntos en el plano internacional, la Declaración Universal de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que reconoce las lenguas de todos los pueblos indígenas, pero además como una riqueza nacional, ¿no? Como un elemento fundamental de las naciones. Y finalmente, evidentemente el acuerdo 169, que es el que va a generar todos estos cambios, toda esta base legal que permite ya visualizar a la población indígena de manera diferente. Una cuestión también importante es que ya el censo del 2010 ya ha dado como resultado 14 millones y pico de indígenas en el país. Entonces quiere decir que esta población está creciendo, pero no solamente eso, sino que cada vez se reconocen más como indígenas. Esto no quiere decir que no sea menor a la extremadamente existente por este hecho de que muchos indígenas no se reconocen como tales, aunque hablen una lengua y pertenezcan a una comunidad indígena. Entonces, esto es un contexto. Voy a hablar de una partecita de la investigación más o menos organizada que está muy ligada a la que leyó Manuel, que también lo voy a leer. En esta presentación tratamos de analizar las bases sobre las cuales estamos viendo el discurso educativo MICE y su aplicación en el proyecto de formación de una institución de educación superior. Este escrito se inscribe dentro del proyecto de investigación Análisis comparado de las políticas educativas y su implementación en América Latina, la educación para las poblaciones indígenas, un estado del arte. Y en este caso en específico, presentamos el análisis de un proyecto educativo específico que se planteó en el pueblo de Santa María Tlahuitoltepec, Mije, Oaxaca. No está en la parte de la montaña de Oaxaca. No voy a hablar nada sobre propiamente el pueblo, para lograr hablar un poquito más sobre lo que es su pensamiento educativo. Partimos entonces de las siguientes preguntas. ¿Qué es el pensamiento Mije? ¿Desde dónde construye su pensamiento pedagógico? ¿Cómo surge la idea de la construcción de la Universidad Central Centetur? Empezando por una discusión, o más bien pregunta fundamental o anterior, y que reportamos en un formato sumamente sintético, que es ¿qué implica la interculturalidad en la educación? ¿Y qué nos sirve de marco para nuestra investigación? Para empezar, podemos decir que la escuela en el mundo Mije se visualiza como un espacio de disputas, tensiones por los sentidos y contenidos de su enseñanza, y por la vocación civilizatoria y castellanizante de la educación oficial, la cual contrasta con la percepción de una educación integral, comunitaria, reforzada por la formación escolar para una educación para la vida bajo la pedagogía de la primera ciencia. Es este contexto, en torno a la escuela, que se construyen espacios de poder en tensión por los significados, una vez que tanto dominante como dominado enfocan sus intereses en ella, ambos entran en confrontación y abren los campos que desenmascaran el poder y se ponen en juego significados de manipulación, chantaje y engaño. De esta manera, los pueblos indígenas han sido desplazados de sus formas de vida, mundos culturales y cosmogonías, dado que el pensamiento occidental se asume como modelo único civilizador. Lo que los indígenas proponen es construir un proyecto intercultural. Bajo este panorama hay dos propuestas de desarrollo, una que se basa en cómo las culturas entienden su mundo y su incorporación al ritmo de sus necesidades, y otra que se da por la vía de la imposición de una cultura ajena que promueve el Estado y violenta sus formas de vida. Por lo que el problema fundamental de la interculturalidad ya no está en la forma de cómo entendemos la existencia de muchas culturas,
sino en la forma de cómo hacer para que una cultura pueda emitir códigos que sean entendibles para la otra cultura. Desde este ámbito y en una perspectiva crítica, se plantea la interculturalidad como el diálogo horizontal entre culturas. No se trata de la imposición de ciertas concepciones y prácticas enmascaradas en la naturalización de una forma de ver y saber en el mundo. La interculturalidad se debe dar en una relación equivalente y horizontal, empezando por reconocer la condición cultural de igualdad de oportunidades frente a los otros, buscando la comprensión y el respeto de las diferencias en un proceso de mutuas construcciones en un espacio diferencial, reorganizado y caracterizado por tensiones, conflictos y acuerdos dialógicos en el tiempo. Un problema fundamental de esta perspectiva es que el diálogo no es posible en condiciones de desigualdad. Pero es preciso hacer notar que la interculturalidad va más allá de las relaciones entre culturas. Supone el reconocimiento del otro y la afirmación de sí mismo. Y un pueblo, para ser, debe apelar a los elementos cuestionadores que vienen de la historia común, de las relaciones con el entorno, la cosmovisión, los valores del idioma, entre otros, los cuales deben ser revalorados y desarrollados para romper con la opresión, los problemas derivados de la explotación, la exclusión, la marginación económica y social, entre otros. La ruptura de estas condiciones desventajosas da lugar a un nuevo enfoque de la gobernabilidad, la democracia y la participación social. Pero también la interculturalidad no es solamente la relación entre culturas, sino la relación entre culturas en conflicto y que concurren en una y única y sólida estructura de poder configurada desde la razón común. Voy a tratar de llevar el discurso al campo educativo en este momento, ¿no? La noción de interculturalidad en América Latina ha estado fuertemente marcada por la problemática educativa. La institución escuela fue y sigue siendo en gran medida expresión de una relación de dominación de una cultura sobre otra. Es decir, según Goldman, esta dominación se da mediante las agencias de control que reproducen las formas dominadoras, lo que significa la irrupción brusca del sistema simbólico de la otra cultura y en sus formas de producción material. La interculturalidad es entonces una idea difusa, atrapada en una polisemia cuyos diferentes significados se manejan dentro de lo discursivo, sin lograr anclarse de manera efectiva y coherente a una acción consistente y persistente, pero que sin embargo ayuda en muchos casos a la construcción y fortalecimiento de políticas de homogeneización y de profundización de la diferencia, de la exclusión y del racismo. Estos elementos nos llevan a rescatar desde varios de los autores trabajados un aspecto central en la noción de interculturalidad, que nos ayudaría a reconstruir el concepto para el campo educativo y que apunta a una definición propositiva más que descriptiva del término, que implica que cuando hablamos de interculturalidad nos referimos a que es necesario examinar en cada momento cómo han sido históricamente las relaciones de poder. Entonces, la interculturalidad no puede hacer caso omiso a las relaciones de poder desiguales, históricamente planteadas entre unas culturas consideradas como inferiores y otras como superiores. De esta manera, la interculturalidad como proyecto político y postura individual permitiría la ampliación del sistema simbólico y de las maneras enriquecidas de transformar el mundo al centrarse en el establecimiento y fortalecimiento de relaciones humanas basadas en el respeto y el reconocimiento de la diferencia. Aterrizando estas formas en el campo educativo y siguiendo a Dietz, para avanzar en una etnografía de lo intercultural, tenemos que combinar tres niveles en la investigación. En primer lugar, el plano discursivo institucional. En segundo, su concreción en las didácticas y los diseños curriculares. Y por último, la práctica escolar áulica misma. Es un poco el camino que hemos estado siguiendo. Desde esta perspectiva, en el campo de la educación,
La interculturalidad debe construirse desde lo local, desde las perspectivas simbólicas y cognitivas de los propios pueblos, desde sus mundos de vida y cosmogonías. La interculturalidad en la educación, entonces, significará hacerse cargo de la pluralidad cultural y lingüística del país, con el fin de aprovecharlas como recurso pedagógico. Aún no se ha aceptado que los pueblos originarios demanden una educación que emerja de su historia y de su mundo de vida, para resolver las asimetrías caracterizadas por la exclusión, la negación y la invisibilidad. No se ha aceptado que para los indígenas es estratégica la educación, porque con ella apuntan a reconstruir retrospectivamente un pasado ajustado a las necesidades de un presente. Yendo hacia lo que serían las partes más resaltan un poco más del discurso mije, en esta construcción que ellos están haciendo, vemos que para los mijes el referente del potencial de todo individuo es un concepto poco desarrollado que se denomina Wehenkaji. Se supone que la energía está dentro del ser, pero se requiere del impulso educativo para que esa fuerza se potencie y el individuo empiece a caminar solo. Wehenkaji es un elemento presente en la vida comunitaria, más profundizado en Tlahuitoltepec que en otras localidades, y tiene peso cuando se habla de la escuela mije, porque implica vivir, ser, hacer y aprender. Wehen significa despabilar, despertar, pero Kajen quiere decir desenredar o desenvolverar. A partir de este concepto, se concibe que la escuela debiera servir de espacio de reflexión y de análisis sobre la vida en comunidad. Las partes que conforman este concepto son las prácticas que marcan la identidad de la persona en el ambiente comunitario, como son el trabajo organizado, el respeto a la madre tierra y la interrelación social. Los mijes asuman que todos los pueblos tienen una historia y una filosofía propia en torno a la vida, la muerte, lo desconocido y la educación como una manera particular de explicar el mundo y actuar en él. Esta forma de pensar y sus cosmovisiones expresan el papel de una escuela comprometida con el reforzamiento de los referentes culturales propios. La idea de educación mije integra el aprendizaje que el individuo adquiere en familia, comunidad y lo complementa con el proceso de formación escolar. Juntando ambas, se busca una educación integral que contempla al individuo como sujeto y como miembro de la comunidad. Vargas y Vargas plantean que el Wehenkaji se da por etapas y depende de la experiencia del individuo. En cada etapa se da un proceso de fortalecimiento de las dimensiones del Wehen y es el camino obligado del ser desde que nace hasta su muerte. La dimensión Wenmaní está relacionada con el desarrollo de la mente. Claro, si hubiera un mije acá, me regañaría, porque las diversas formas de manejar las vocales no son fáciles. Está relacionada con el desarrollo de la mente, del pensamiento y de los sentimientos. Desde que es tierno hasta que es muy grande, el individuo adquiere valores y creencias que permean de la comunidad. El ser pequeño es receptor de todo conocimiento y aprende procesos o mecanismos de solución de conflictos. En la etapa madura, los valores de la comunidad se inscriben en el ser y le dan una identidad sólida. En la etapa de consolidación de valores, el ser empieza a ejercitar esos saberes y a transformar a su comunidad desde su práctica. La dimensión Ha-Wen es importante porque trata del desarrollo emocional y espiritual de los niños. Las dimensiones mencionadas en cada una de sus etapas forman relaciones de aprendizaje en las que se da el Wehen y a su vez explican el desarrollo del humano pueblo y sirven de referencia para establecer las relaciones con las dualidades de la tierra-vida, poniendo las bases del trabajo comunitario sin remuneración llamado trabajo técnico. Cuando el humano pueblo reflexiona en torno a su realidad, emerge el Tot, que da vida a una forma pedagógica que refiere a la estructura educativa del pueblo.
Este concepto apunta a una estructura física, docentes y aprendices. En este espacio se da el proceso de enseñanza y aprendizaje y el desarrollo de la mente del humano pueblo. Desde este espacio hay una reflexión profunda sobre el concepto de ciencia que no siempre es acorde a su realidad. Aquí hay una exteriorización del ser en el sentido que lo propone Berger, puesto que el humano pueblo se obliga a explicar su cosmovisión educativa, en muchos casos, con elementos y conceptos de Occidente que ya han sido interiorizados, es decir, incorporados en su vida y expresiones cotidianas. Esta concepción de educación, según los Mijes, se contrapone a la formación en la escuela oficial, que perciben como contraria a sus necesidades, ya que está dirigida a profundizar en el castellano y conlleva el apego a valores nacionales en prejuicio de su cultura. En la cosmogonía Mije no existe la escuela institucionalizada, porque el humano pueblo se forma en la vida cotidiana, dando soluciones inmediatas a los problemas complejos, favoreciendo el vivir la vida plena. Así se ponen las bases de la educación empírica, que parte de los conceptos duales que se interrelacionan: tierra-vida, trabajo-tequio y humano-pueblo. Son tres vertientes en las que se forma el individuo. La dualidad tierra-vida implica la existencia en la tierra porque ésta hace crecer los alimentos que consumimos. La vida no se vive en ningún otro lado, solo en la tierra. A ella pertenecemos y por eso es considerada nuestra madre. Es nuestro territorio temporal y no podemos desligarnos porque en ella está enterrado nuestro ombligo y cuando morimos nuestro hijo. El trabajo tequio es una dualidad que implica la transformación del ser a través de su práctica. El trabajo es el desgaste de energías necesario para solucionar un problema que afecta a todos. Por eso se llama tequio. La gente lo hace porque obtiene un beneficio que en forma individual le sería imposible. El tequio, aunque no es remunerado, permite a las personas de una misma cultura encontrarse, generando el sentido de pertenencia a una identidad colectiva. Por otro lado, el ser humano no está aislado, tiene vínculos con una familia, comunidad, pueblo, región, nación, tierra, universo. El ser humano, el Ja, permite comprender que nada es nada, ni el aire, tierra, agua, bosques. La vida se genera desde la naturaleza y desde los otros que nos permiten ser. Todo es de todos, en tanto se vive. Todo permanece en la tierra cuando el alma mira. Lo humano trasciende, va del aquí al mañana cuando muere. Por eso es importante conservar la unidad a través del habla, fuente de socialización de la persona. En este proceso se asegura la existencia de las siguientes generaciones, reproduciendo la cultura. El ser humano no es el único con sentimientos y lenguaje. Es uno más entre todos los seres que viven en la naturaleza, expresan y captan sentimientos. La gran cualidad que tiene el Ja es sentir, reflexionar y expresar todo esto de los demás. Estas estructuras duales son el núcleo duro de la cultura que sostiene su forma de gobierno, sus prácticas rituales, los sistemas de organización social, la lengua y las formas de trabajar la tierra, en un marco de respeto a la comunidad y a la naturaleza, con una relación basada en la armonía. Desde la cosmovisión Mije, la escuela como institución educativa es ajena a la comunidad. Es una imposición mestiza que desarticula la organización comunitaria al tratar la formación de los jóvenes desde una perspectiva meramente racionalizada. Dicen los Mijes, la educación que nosotros tenemos es la que enseña a nuestros hijos el deber del trabajo que beneficia a todos desde la más tierna edad. Está esto en el manifiesto del pueblo Mije. Dentro de este ámbito, el concepto de escuela Mije propone una educación que emerge de las prácticas culturales y tiene como objeto de estudio los fenómenos de la comunidad. La intención es hacer de la educación un instrumento de reflexión y análisis de la realidad que se vive en la comunidad. En la propuesta Mije, la familia y la comunidad son el corazón del proceso educativo, ya que es a través de la comunicación, la observación, las relaciones personales
el ejemplo y la participación activa que los individuos aprenden. Los jóvenes indígenas aprenden haciendo sus experiencias, son extraídas de la realidad y de esa manera aprenden en la práctica. Aprender haciendo y aprender de la experiencia es el eje de la pedagogía mixta. Así cada una de las acciones se construye, reconstruye e incorpora a través de la experiencia directa y de esa manera se asegura la continuidad del saber cultural y el apego al territorio, así como la identidad local. Para los mijes, aprender haciendo es un acto creativo y productivo, no contemplativo, asumirse como actores de un proceso social, tomar conciencia que se es parte de una historia, de un territorio con ciertas particularidades propias, permite la transmisión, reconstrucción y reproducción de esa cultura, historia y cosmogonía. Gracias.